gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas. Como libre fui, hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Uno más entre las llamas. Pongámonos en pie y cantemos. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, oh, hay uno más entre las llamas, oh. Hay uno más entre las llamas, oh, hay uno más entre las llamas, oh. Dile fuerte a él. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Con todo tu corazón, cántale a Él. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás y siempre lo estará. Cántale, dile. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Fuerte, dile. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que
que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, quien puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una reunión más de su Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Es un gusto para nosotros que nos acompañen en esta reunión. Esta tarde se va a estar compartiendo un mensaje de mucho provecho para todos los que lo escuchen, para todos los que nos vean. Yo les animo a estar muy atentos, con sus oídos bien abiertos, sus ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo para aprovechar este mensaje. Bienvenidos. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad?
Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí, luego el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Hola y bienvenidos a este sábado a su iglesia Gran Comisión. Queremos que preparen sus corazones en lo que Dios nos va a enseñar a través de esta serie en la cual hemos estado siendo edificados. Y la serie que hemos estado hablando se llama Esperanza en tiempos de adversidad. Y eso es lo que Dios nos ha mandado, que aún en esta situación que para todos ha sido un poco difícil, unos más que otros, pero Dios nos da esperanza. Dios promete el venir y solventar cada situación cuando venimos y nos sometemos a Él. Esperanza en tiempos de adversidad. Sabemos que en este momento muchas familias, aún nosotros mismos como familias, hemos pasado algunas situaciones difíciles, pero Dios en su misericordia ha hecho que confiemos en Él, que vengamos y que nos pongamos en sus manos. Y yo podría preguntar, ¿qué situaciones hemos estado pasando en estos momentos? Podemos sacar una lista grande y cada quien de diferentes maneras. Pero Dios quiere que en esas situaciones que usted o yo mismo que hemos pasado, que sabemos que Él nos da esperanza para venir y que podamos ser guiados por Él, que podamos venir y tener esa confianza plena que Él nos va a solventar cada situación. Y hoy de lo que estaremos hablando es del Salmos 34. En los fines de semanas anteriores, Dios nos ha enseñado con los conferencistas diferentes situaciones, diferentes salmos en los cuales hemos sido edificados, hemos aprendido. Hoy Dios nos va a enseñar a través del Salmo 34 una historia en la cual todos somos partícipes de una u otra manera. Si miramos todo el contexto
todo el contexto viene, antes de escribirse este salmo, David, que es el escritor, pasa diversas circunstancias. Y todo empieza en un momento cuando viene y él va a vivir a la casa del rey Saúl. ¿Por qué? Porque él era muy hábil para tocar el arpa y el mismo Saúl viene y busca a alguien con el cual él podría sentirse tranquilo, porque él está sufriendo un tipo de tormentos, tipo de situaciones en su vida. Buscan a David y él, con todo el servicio que él hace, viene y va al servicio del rey Saúl. Y sabemos que ahí empieza una situación bien difícil para la vida de David. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en estos momentos? Hay privilegios el estar viviendo con el rey Saúl. En esos momentos también sucede un acontecimiento que el mismo David se enfrenta a Goliat y lo derrota. Y por esa situación viene algún tipo de duda, de persecución, posiblemente hasta de envidia del rey Saúl, porque ya se siente como de una manera que él va a ser desplazado de su reino. David en ese momento no se da cuenta qué es lo que está pasando, pero viene y siente que el rey Saúl ya no lo está tratando de una manera amablemente, sino que ya lo mira con ojos diferentes, ya es tratado hasta de tipo de persecución. El rey Saúl en varios momentos trata hasta de venir y hacerle daño a David. Y eso es parte de lo que sucede en ese momento. Si bien es cierto, está viviendo con comodidades porque está viviendo al lado del rey Saúl, pero al final siente que no está siendo de parte del rey Saúl, está siendo leal. Y trata en varios momentos hasta de quitarle la vida. ¿Por qué? Porque Saúl siente ese celo de David. ¿Y qué sucede en toda esta historia? Al venir y darse cuenta, él huye del rey Saúl. ¿Y por qué huye? Porque él siente amenazado su vida. Y lo que hace es venir y ir a refugiarse a una cueva. En esa cueva viene y en ese momento varios familiares cercanos a él viene y lo van a buscar. Y la historia comenta que dice que van varios afligidos, endeudados, con desánimo a buscarlo. Y es ahí cuando empieza toda la historia del Salmos 34. David siente ese temor en esa cueva, porque después de vivir en comodidades allá en la casa, disfrutando con el rey Saúl, muchas comodidades, comidas, alegrías y todo, va a una cueva en la cual se siente solo. Pero no está solo, porque en ese momento Dios lo hace que pueda tener esa confianza en él. Y como les decía, ahí es cuando empieza la historia de escribirse el Salmos 34. El Salmos 34. Ya sabemos que Dios promete grandes bendiciones a ustedes y a mí. Aún en la circunstancia, aún en tiempos de adversidad que estemos pasando, Dios promete grandes cosas para nuestras vidas. Y sabemos que Dios en ese momento al rey, a David le suple de todas sus necesidades. Aún con todas estas personas que lo fueron a buscar, dice que Dios hace tantas cosas en la vida de David. Y estos mismos afligidos, endeudados, lo hacen que los dirija, que vengan y que puedan estar, que ellos estén cerca de David. Y esa es una historia fascinante. Ahí está en el primer libro de Samuel, toda esa historia que ustedes las pueden completar para darse cuenta qué es lo que sucede.
Pero lo que hoy nos toca es hablar del Salmo 34, que es ahí donde empieza ese momento de confianza, ese momento de esperanza de David. ¿Y qué sucede? Suceden tantas cosas en que Dios mismo prepara todo ese terreno para que David pueda venir y seguir confiando en nuestro Dios y que es su Dios. Y hoy mismo podemos pasar algún tipo de situaciones que nosotros nos miramos sin esperanza, pero Dios dice que confiemos en Él. Y esta historia nos lleva a que nosotros podamos experimentar algunas bondades a través de este Salmo 34. Y nos va a llevar a 3 acciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y una de las primeras acciones que Dios nos muestra, que dice que en tiempos de adversidad vamos a experimentar su bondad por medio de la adoración. La primera bondad es por medio de la adoración. Salmos 34, verso 1 dice de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Dice que en esos tiempos de adversidad, nosotros lo que tenemos que hacer es adorar a Dios. Y esto es lo que hace David cuando empieza los primeros versos del Salmo 34. Dice, empieza a bendecir a Jehová, aún en la situación que él estaba. Dice que empieza a bendecir a Jehová. ¿Y cómo nosotros podemos bendecir o adorar a Dios? Hay varias maneras. Una de esas primeras maneras dice que lo debemos de hacer voluntariamente. Dios espera que nosotros podamos estar adorando a Dios, a Él, a través de una manera voluntaria. También de una manera genuina y también en comunidad, que nosotros podamos estar adorando a nuestro Dios. Dice que la adoración debe salir de nuestro corazón, así como lo escucha. Aún en esa situación que está pasando, David estaba en un momento difícil en ese momento, pero dice que salió la adoración empezando a bendecir a nuestro Dios. Entonces la adoración debe salir de nuestro corazón, de su corazón, aún en la situación que nos encontremos, que nosotros podamos estar bendiciendo a Jehová. Y esto lo reafirma en Primera de Crónicas, el capítulo 29, verso 21, que dice lo siguiente: luego David animó a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el rey. David mismo dice que adoraba a nuestro Dios. Y no solo él, dice que eso también se lo transmitió a su hijo Salomón. Segunda de Crónicas, el capítulo 5, verso 13 dice lo siguiente: los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Imagínense, David mismo alabando al Señor. Y no solo eso, sino que se lo transmitió a su hijo, Salomón. Nosotros, en estos momentos que estamos pasando, dice que debemos de adorar a nuestro Dios, aún en las circunstancias que estemos. Dice Dios que nosotros lo estemos adorando. Lo estemos adorando. Una segunda manera de venir y de experimentar la bondad de Dios es que dice que en tiempos de adversidad debemos de ser agradecidos. Aún en la situación que usted pueda estar pasando, dice que nosotros debemos ser agradecidos en todo momento, porque Dios lo manda. Y esto lo reafirma en Salmos 34, del verso 4 al 10. Dice:
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice que nosotros debemos degustar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos de deleitarnos, debemos de ser agradecidos, aún en la situación difícil que podamos estar pasando. Dice que Dios nos manda que seamos agradecidos. ¿Y por qué debemos ser agradecidos? Sabemos que debemos ser agradecidos porque Dios nos escucha y nos responde. Aún en la situación que nosotros podamos estar, dice que Dios nos escucha y nos responde en el momento que Él tiene destinado para responder a esas oraciones, a esas súplicas que tenemos, a esas situaciones de salud, a esas situaciones financieras, a esas situaciones emocionales. Dice que Dios nos va a escuchar y nos va a responder. También dice que debemos ser agradecidos porque Dios nos exalta. Aún en todo lo que estamos pasando, aún muchas veces en los momentos de falta de fe que aún yo mismo he podido tener, dice que Dios nos exalta porque su amor perdura para siempre. También debemos de ser agradecidos porque Dios nos cuida y nos ha cuidado hasta el día de hoy. Sabemos que a otras personas, pues Dios ha decidido lo contrario, pero a ustedes y a mí dice que Dios nos está cuidando. Y eso debe ser una oración de continuo, cada día, que Dios nos siga cuidando en cada situación que podamos estar atravesando. También debemos ser agradecidos porque Dios nos enseña a ser obedientes a su palabra, a ser obedientes a sus mandatos, a obedecer cada palabra que viene de Él, de su Biblia, de la Biblia. Y esto me lo reafirmó en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice que debemos de ser agradecidos porque suficiente que busquemos de Dios, y dice que Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos en el resto de nuestra vida. Pero también en Filipenses 4:19 nos menciona: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que Dios nos suplirá todo lo que nos falta. Dice que Dios lo va a estar haciendo en nuestras vidas. Así que debemos de ser agradecidos por todo lo que Dios va a hacer, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo en nuestra vida. Y debemos también tomar una tercera bondad, que aún en tiempos de adversidad dice que siempre escuchemos la voz de Dios. Que siempre escuchemos la voz de Dios. Salmos 34 del 11 en adelante dice lo siguiente: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad,
Los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados los que en él confían. David mismo menciona en esos momentos a los que están ahí en esa cueva que estén escuchando en ese momento. Él tiene que dar aliento a esos hombres que lo fueron a buscar, porque quieren escuchar a través de David la voz de Dios. Y eso es lo que sucede. David viene y los hace partícipes de todo ese trabajo que Dios ya le había encomendado que él tenía que hacer. Y podemos preguntarnos, ¿en qué circunstancias estamos pasando hoy que necesitamos escuchar la voz de Dios? Posiblemente estemos afligidos, estemos endeudados, estemos descontentos con varias situaciones que están a nuestro alrededor. Pero ese es ese momento en el cual nosotros debemos de escuchar la voz de Dios para que Él nos aliente. Sabemos que muchas personas a nuestro alrededor necesitan ser consoladas. Aún nosotros mismos podemos ser consolados. Pero Dios quiere que podamos estarlo adorando, que podamos estar siendo agradecidos y que podamos estar escuchando la voz de Él a través de su palabra. Así que el reto de esta tarde es que nosotros, aún en la situación que podamos estar, que sea difícil para unos, para otros sea hasta de venir de desesperanza, pero Dios quiere que hoy empecemos a confiar en Él. Dios quiere que nosotros tengamos esa esperanza que solo Él nos las ha dado. Y sabemos que muchos años atrás, a muchos nos rescató. Yo soy partícipe de eso, que me rescató de una vida sin propósito, sin una vida de esperanza, cuando vine y acepté ese regalo de la salvación. Solo con el hecho de creer de lo que Él hizo en la cruz, de perdonar cada uno de mis pecados. Y Dios me rescató y así lo puede hacer con cada uno de ustedes. Así que, gracias y que Dios siga bendiciendo sus vidas. Oramos para terminar. Dios, queremos así agradecerte por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que nos has enseñado en esta tarde. Gracias, Dios, porque a través de este salmo queremos que todas las familias podamos estar bendiciéndote a ti, Dios. Que tengamos esa confianza en ti, Dios. Aún en la situación que podamos estar, que seas tú nuestro parámetro siempre, Dios. Gracias porque tú nos has guardado hasta el día de hoy. Sabemos que lo vas a seguir haciendo, Dios, y que también puedas estar dando consuelo y fortaleza a muchas familias que por un momento están padeciendo o han padecido, Dios. Gracias, te agradecemos por esta tarde, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hola nuevamente, gracias por haber estado con nosotros en esta reunión. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha edificación para todos ustedes. Queremos darles unos anuncios esta tarde y es referente a la invitación que siempre hacemos para que nos acompañen en los grupos de crecimiento. Esas reuniones especiales que tenemos de la iglesia en casa. Ahí aprendemos, ahí crecemos, ahí nos formamos como discípulos de Jesucristo. Les animamos a estar con nosotros en cada reunión de esas. Tenemos reuniones los jueves, los viernes, los sábados, todo al horario que mejor le convenga. Asimismo, les recordamos sus diezmos y ofrendas. Y recuerde, esto no es algo que hacemos por obligación, esto es algo que hacemos por convicción. Así que les recordamos que nuestras cuentas bancarias o de la iglesia están disponibles. Ahí aparecen en la pantalla para que ustedes puedan hacer sus diezmos y ofrendas cuando así lo crean conveniente. Gracias por habernos acompañado a esta reunión. Buenas tardes.